Psicología cognitiva, la historia, el relato que jamás será olvidado. Había una vez, en una tierra lejana, un filósofo alto y de cabello largo, con mucha barba, llamado Sócrates. Un día, a la luz de la mañana, al ver que un joven esclavo utiliza cuestiones geométricas con facilidad, se queda pensando: ¡oh! ¿Cómo puede saber tanto sobre geometría? ¿Dónde lo aprendió? Entonces, este ingenioso señor comienza a indagar acerca de esos conocimientos que tenía. Él quería saber de dónde proviene ese saber, en qué consiste eso y cómo está representado ese saber en la mente humana. Y ese, amiguitos, fue la primera reflexión que se realizó sobre la naturaleza del conocimiento. Su vecino, llamado Platón, le llamaba también la atención el saber innato. Él creía: las matemáticas y las ciencias exactas constituyen el dominio por excelencia del conocimiento. Y es así como este interés de los griegos por la naturaleza del conocimiento llevó a que se continuaran realizando investigaciones, debates y demás. Al pasar el tiempo, a raíz de esos primeros cuestionamientos filosóficos, se constituyen dos escuelas que vivían en desacuerdo con respecto al origen del conocimiento humano. Una es el racionalismo, representada por un apuesto señor René Descartes, que planteó 4 postulados, entre ellos el dualismo cartesiano, que se refiere a lo dual, mente-cuerpo, y que una no puede vivir sin la otra. También menciona el método de la duda sistémica, que consistía en poner en tela de juicio todo. De lo único que podemos tener certeza es de que existe la duda. Y cómo no mencionar el famoso diagrama de Descartes, uno de los primeros dispositivos del procesamiento de la información, y la concepción de que las ideas son generadas por causas innatas y no provienen de la experiencia. Palabras más, palabras menos. Las ideas son generadas por causas innatas. La otra escuela de la que les hablé es el empirismo. A diferencia de aquella escuela, menciona que las ideas son generadas a través de la experiencia, y existieron unos señores que se posicionaron en esta postura, como son Lud, Berkeley y Hume. La historia cuenta que en todo esto apareció un mediador conocido como Immanuel Kant, quien se centró en conciliar esas dos vertientes, el racionalismo y el empirismo, y concluyó diciendo: la psicología no puede ser ciencia. Dice la historia que esto fue un boom, pues las personas empezaron a hacer investigaciones y a buscar la forma de probarle que sí lo era. Es así como tiempito después, a inicios del siglo XIX, surgen diferentes autores que empiezan a contradecir eso que decía Kant y hacen esfuerzo por demostrar: los procesos psíquicos sí se pueden medir experimentalmente. Kant se equivoca. Quienes hacen parte de esta afirmación fueron unos alemanes como Jacob Friedrich, Johann Friedrich y Eduard Friedrich. Y llegaron nuevos investigadores que hicieron experimentos para demostrar esa posibilidad de que la psicología podía ser ciencia. Entre ellos, el señor Helmholtz, muy conocido por demostrar que sí se podía medir la conducta humana. También recordemos a Gustav Fechner, Francisco Cornavellus y Brentano, muy conocido este último por no estar de acuerdo con que desde la psicología se tuviera que molecularizar todo. A raíz de estas posibilidades que plantearon esos señores, cuenta la historia que al pasar el tiempo, un día en 1879 para ser exacta, se da un paso decisivo e importante que marca el inicio de la psicología, o como algunos dirían, los esfuerzos formales para fundamentar a la psicología como ciencia. Esto sucedió en Leipzig, Alemania, cuando el filósofo, psicólogo y fisiólogo llamado Wilhelm Wundt, conocido por algunos como el epistemólogo de bata blanca, menciona: la psicología debe convertirse en una ciencia. Es así como crea el primer laboratorio de psicología experimental, donde empieza a implementar su método de introspección. Además, mencionó que se debía estudiar cómo aprende el ser humano. Por todo esto, es reconocido hoy en día como el padre de la psicología.
Sin embargo, este señor Wundt falló en su intento de convertir a la psicología en una ciencia, pues su método introspectivo, aunque fue el primero en experimentar en procesos de conciencia, no logró hacer que la psicología cumpliera con los requisitos necesarios para considerarla una ciencia. Amiguitos, pero es importante que sepan que en esta misma época, un señor conocido como Ebbinghaus creó un experimento para identificar la capacidad de evocar del sujeto, el cual se convirtió en el primer experimento que se pudo medir, cuantificar y replicar. ¿Qué tal, ah? Pero esto no llegaría hasta allí. Resulta que a inicios del siglo XX, en Alemania, surge una famosa escuela, la Escuela de Wurzburgo, en Alemania, conformada por varios personajes que no estaban del todo satisfechos con la orientación que Wundt le estaba dando a la psicología con su método de introspección. Sucede que en Europa, en ese siglo XX, surgió una contradicción o pelea entre dos escuelas de la psicología, la de Lessing, que por un lado consideraba debían estudiarse los procesos cognitivos básicos, y la de Wurzburgo, que consideraba que se debía trabajar más con el método de experimentación y se debían estudiar muchos otros procesos más allá de los básicos. Un desacuerdo interesante, ¿no? Eso pasaba en Europa, mientras que en América nace el funcionalismo de William James y el comportamentalismo o conductismo, como se le conoce, de John Brodus Watson. Pues exactamente en 1913 aparece este personaje, un reconocido psicólogo estadounidense quien menciona: se necesita una psicología que pueda ser verdaderamente reconocida como científica, y para esto es necesario estudiar el comportamiento de manera objetiva por medio de la experimentación. Esta corriente, amiguitos, toma mucha fuerza y se consolida en 1920. Pero en ese tiempo no todo sería bello como parece. Pues no pasó mucho tiempo cuando, con la llegada de la Primera Guerra Mundial en 1914, un año después de su creación, empezaron a surgir todos los daños que trae una guerra. Y entonces, a partir de allí, muchos investigadores que no estaban totalmente de acuerdo con esta corriente conductista iniciaron su proceso de investigación. Pues si algo se ponía en evidencia con todos estos acontecimientos es que la corriente conductista no daba abasto, por su carácter reduccionista de no tener en cuenta otros aspectos relevantes del ser humano. Evidentemente, desde la creación del conductismo y del empezar a notar ciertas falencias con el tema de ser reduccionista y asociacionista, por considerar que la conducta animal y humana eran iguales, esto se le conoce comúnmente como continuidad filogenética, y por su inductismo metodológico, sucedió algo tal vez esperado o tal vez no tan esperado para el conductismo, pues en 1948 se da la primera fase del simposio de Hudson, donde un grupo de científicos de diversas disciplinas se reunieron en el Instituto de Tecnología en Pasadena, California, para realizar sus ponencias sobre los mecanismos cerebrales en la conducta. Personajes como John von Neumann habló sobre la analogía entre la mente y la computadora, el cuestionamiento de por qué la mente está en la cabeza, realizado por Warren McCollum, y un hecho indudablemente significativo que impulsó aún más el nacimiento de la psicología cognitiva fue la ponencia de Lashley, un conductista que reconoce que el conductismo se estaba equivocando y habla sobre el problema del orden serial de la conducta, haciéndonos preguntar: ¿cómo podría el conductismo explicar esas conductas complejas en las que no hubiese presencia de un estímulo externo? Es así como la psicología conductista inicia su decaimiento entre los años de 1940 y 1950, por lo que, como cuenta la historia, exactamente hasta 1956 se admite oficialmente la psicología como ciencia cognitiva, con la publicación de 3 grandes obras: A Study of Thinking de Brunner, Goodnow and Austin, Syntactic Structures de Chomsky, el número mágico 7 más menos 2 de Miller. Además, amiguitos, el movimiento cognitivista tuvo el apoyo de una serie de teorías que demostraron que esa posición conductista tenía temas por reevaluar. Teorías como el fenómeno de la impronta de Conrad Lorenz, la teoría del apego con John Bowlby y la adaptación al medio de Piaget. Estas 3 teorías le posibilitaron al cognitivismo la explicación de que evidentemente el ser humano tiene una posición activa y no pasiva frente a la capacidad de percibir su mundo. Incluso a mediados del siglo XX también sucede un acontecimiento histórico relevante en toda esta historia. Resulta que se da la famosa revolución cognitiva. Esto sucede en América debido a que allí sí habían temas o teorías que refutar.
situación que no se dio en Europa, pues allá siempre se tuvo claro que el objeto de estudio era la cognición. Indagando históricamente me preguntaba si existía alguna relación entre el conductismo y el cognitivismo, y puedo decir claro que sí, pues solo imagina si no hubiese existido conductismo, pues no habría nada que refutar o cuestionarse. Es decir, que sin ese conductismo no existiera cognitivismo, por lo que esa corriente conductista es precursora de la psicología cognitiva. Ya para los años 1960 el movimiento cognitivista cobra fuerza y se empieza a interesar por problemas afectivos y emocionales. Debemos saber que la psicología cognitiva hace parte de las ciencias cognitivas. Esta ciencia cognitiva está conformada por 6 ciencias, que son evidentemente la psicología, neuropsicología, filosofía, lingüística, antropología e inteligencia artificial. Todas estas aportan desde su particularidad, pero sin perder de vista que el objeto central de las ciencias cognitivas es el estudio de la cognición. Por lo que la diferencia entre ciencia y psicología cognitiva es que la primera estudia el procesamiento de la información tanto en humanos como en lo artificial y en el animal, mientras que la segunda, la psicología cognitiva, solo lo hace en humanos. Es así entonces que el objeto de estudio de la psicología cognitiva son los procesos cognitivos y su campo de estudio es en el ser humano. Por último, pero no menos importante, la psicología del siglo XX y la psicología actual tiene una característica que la representa y que hoy por hoy reconocemos, como lo son la multiplicidad de los campos, pues actualmente se reconoce que son muchos los campos de acción de la psicología. Además, se realizan estudios tanto molares como moleculares y se reconoce que ambos son igual de importantes. Se realizan estudios desde lo inductivo y deductivo y su perfeccionismo metodológico, pues cada vez más se fue dando la necesidad de estudiar desde un método más científico y que las cosas pudieran ser medibles y cuantificables.